Increíble revelación. Durante la audiencia de divorcio, su parto sorprendente transformó todo el ambiente en la sala de audiencias. Era denso. Las miradas incisivas de la familia de Alejandro penetraban en Claudia como dagas afiladas. Nunca imaginó que el desgaste emocional que enfrentaba a diario se intensificaría hasta este punto. A sus 34 años, como abogada de familia, había enfrentado muchas batallas, pero esta, entre el amor que una vez sintió por su marido y la rabia por su indiferencia, la sumía en un torbellino. Su matrimonio, forjado en sueños compartidos, se había convertido en un laberinto de traiciones y despojos. Y hoy, con la custodia de sus hijos en juego, todo podía desmoronarse. Claudia respiró hondo, tratando de calmar su mente acelerada mientras la voz de su abogado resonaba en sus oídos. «¿Por qué no me defendiste?», susurró la voz de Alejandro en su mente. Las dudas la golpeaban. Su familia siempre había insistido en la importancia de mantener la unidad familiar. ¿Estaba traicionando su legado al querer liberarse? Las contracciones comenzaron a golpear su abdomen, pequeñas punzadas que mezclaban el dolor del parto con la angustia de su situación actual. Claudia cerró los ojos un segundo, buscando claridad, enredada entre su obligación profesional y un deseo inaudible de escapar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se sentía pesado. Las palabras de su abogado luchando contra los ecos de las críticas de la familia de Alejandro, quienes se reían de su desgaste, subestimaban su fortaleza. «No puedes criar sola a esos niños, no eres suficiente», murmuraban. Cada frase era como un golpe a su credibilidad. Sus manos temblaban con la furia de la frustración, un frágil equilibrio entre la rabia contenida y la tristeza inocultable. ¿Por qué esta pelea se sentía tan fría? Justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, las contracciones se volvieron más frecuentes. Una nueva vida comenzaba a abrirse camino. La angustia le generaba una respiración irregular. La mente le decía que debía decidir, quedarse y luchar por lo que era suyo, o arriesgarlo todo por su propia libertad. Escapar, pensó, escapar de este lugar. Sin más aviso se levantó y abandonó la sala. Cada paso, un acto de rebelión contra el eterno dilema de la maternidad y el sacrificio. Al llegar al hospital, el dolor del parto la hizo sentir viva, empoderada y aterrorizada al mismo tiempo. Mientras buscaba en su mente algo que la anclara, recuerdos de su madre surgieron como destellos. La figura que siempre creyó distante había sido un faro en el redescubrimiento de su propia fortaleza. Cada lágrima que ahora brotaba no eran solo de desesperación, sino de una comprensión profunda. Claudia recordó los sacrificios de su madre, las luchas silenciosas de mujeres que, sin reconocimiento, navegaban las dificultades de la vida. Luchando contra el dolor, un nuevo sentido de determinación floreció en su interior. La lucha por su hijo recién nacido iba más allá de ella. Por fin comprendía que no solo quería ser una abogada, sino un pilar que defendiera a las mujeres que, como ella, se encontraban en soledad. Pero esta nueva vida iría acompañada de controversia y vigilancia. ¿Podría realmente desafiar un legado familiar cimentado en expectativas rígidas? A medida que la luz proyectaba su sombra sobre la escena, un antiguo documento traído de su hogar apareció en su mente, uno que su madre había dejado atrás.
¿Podría realmente cambiar el destino que había heredado? En medio del dolor y la esperanza, una pregunta resonaba en su corazón. ¿Sería posible redefinir la vida que su madre había trazado? La lucha apenas comenzaba, y cada paso la llevaría aún más lejos de lo que imaginó. La habitación del hospital estaba bañada en luces tenues, un entorno que contrastaba con la tumultuosa mar de pensamientos que asaltaban a Claudia. Se sentía en un umbral, justo entre el pasado y un futuro incierto. Su cuerpo aún temblaba del esfuerzo del parto, pero su mente funcionaba a toda marcha. La llegada de su hijo no solo representaba un nuevo comienzo, también despertaba preguntas inquietantes sobre su identidad y propósito. Cada llanto del bebé resonaba en su pecho, una mezcla de ternura y responsabilidad que le cortaba la respiración. Cuando finalmente vio a su hijo en los brazos de la enfermera, sintió que su mundo se reconfiguraba. Era como si una chispa de vida comenzara a brillar en medio de la oscuridad del divorcio. Ahora tengo una razón más grande para luchar, pensó, una bomba de motivación corriendo por sus venas. Sin embargo, el eco de las voces despectivas de la familia de Alejandro aún danzaba en su mente. No eres suficiente. La frase se repetía como un mantra destructivo. Claudia se negó a aferrarse a esas palabras. Era momento de cuestionar su realidad, de replantearse sus límites. ¿Quién era realmente? No era solo la abogada defectuosa o la mujer que había fallado en su matrimonio. Era madre, defensora, y estaba decidida a reenfocar su vida. Mientras sostenía al pequeño, recordó cómo, a lo largo de su carrera, había ayudado a tantas mujeres a encontrar su voz, a levantarse de situaciones desalentadoras. Sin embargo, nunca había hecho lo mismo por sí misma. Tenía que ser su propia heroína, no solo una figura de apoyo para otros. En ese instante, la idea de crear un espacio donde las mujeres pudieran expresarse y empoderarse comenzó a gestarse como un proyecto personal. Sin embargo, la realidad de su vida todavía era compleja. El peso del divorcio la seguía desafiando. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, podía afectar a sus hijos. La lucha por la custodia no solo definía su batalla legal, era la verdadera prueba de su carácter. ¿Podía ser la madre que ellos necesitaban mientras confrontaba a su pasado? ¿Podía reescribir su historia sin dejar que la sombra de Alejandro la atrapara? Mientras recuperaba el aliento tras una larga noche, un nuevo propósito tomó forma en ella. ¿Por qué no ayudar a otras madres en su situación? Tal vez podía establecer un programa que apoyara a mujeres en crisis, algo en lo que podía poner su experiencia y su pasión. Claudia esbozó un plan en su mente, tomando notas mentales de cada paso a seguir, su determinación transformándose en estrategia. Cuando finalmente pudo abandonar el hospital con su hijo, llevaba consigo no solo a un bebé, sino también un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino sería arduo, repleto de obstáculos legales y emocionales, pero su visión estaba clara. Necesitaba construir un futuro donde ambas pudieran encontrar fortaleza. La historia de su madre resonaba en su mente. Cada sacrificio se convertía en un peldaño hacia su éxito personal. Al llegar a casa, un antiguo baúl que perteneció a su madre captó su atención. Quizás hay una pista allí, pensó, acercándose con cautela. Al abrirlo, encontró documentos que parecían un legado de sueños y aspiraciones incumplidas. Un par de cartas escritas por su madre, llenas de esperanzas, la confrontaron con la historia que había heredado. ¿Cómo puedo honrar su lucha y transformar mi propia vida?, se preguntó mientras hojeaba los papeles amarillentos. La mezcla de nostalgia y desafío la impulsaba hacia adelante. De repente, comprendió que ese baúl no solo contenía recuerdos, guardaba las claves para rediseñar su destino. Pero antes de que pudiera profundizar en su descubrimiento, sonó su teléfono. Era su abogado,
lo que indicaba que había noticias urgentes sobre el divorcio. La presión aumentaba a niveles que nunca había anticipado. En ese instante, la adrenalina recorrió su cuerpo. Se encontraba al borde de un nuevo desafío y la incertidumbre la envolvía. ¿Qué revelaciones podría traer esta llamada? ¿Sería la oportunidad para finalmente asegurar su futuro y el de su hijo, o quizás el inicio de otro obstáculo insuperable? Con el aliento suspendido, quedó en espera de la respuesta que podría cambiarlo todo. Claudia sintió cómo el pulso de su corazón se aceleraba mientras el teléfono continuaba repicando en el silencio de su hogar. La voz de su abogado al otro lado de la línea emergió como un faro entre la bruma de incertidumbre. Claudia, tenemos que hablar sobre la audiencia de custodia que se avecina. Los informes indican que Alejandro está haciendo mover sus hilos a su favor. Cada palabra golpeó su interior como una lluvia de granizo. La lucha por la custodia no era solo un proceso legal. Era un enfrentamiento con su propio pasado. Una montaña que debía escalar mientras preservaba la integridad de su futuro y el de su hijo. Tomando un respiro profundo para calmar la tormenta en su mente, se rehusó a dejar que el pánico la abrumara. ¿Cuáles son sus argumentos?, preguntó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Escuchó atentamente cada detalle, tomando nota mental de los puntos débiles y las posibles estrategias que podrían jugar a su favor. La idea de ser víctima de las manipulaciones de su exmarido la incitó a planear, a no dejar nada al azar. La conversación terminó, pero la pesada presión en su pecho persistió. Había dudas que asaltaban su mente, como sombras que creían a su alrededor. ¿Sería suficiente su esfuerzo? ¿Tendría el coraje necesario para enfrentar a Alejandro, una figura que había sido su compañero y al mismo tiempo su opresor? La idea de estar defendiendo su maternidad frente a alguien que había compartido su vida la sumía en un conflicto interno aún mayor. Los documentos encontrados en el baúl de su madre fueron como ecos de sus luchas, y Claudia decidió que no podía ser solo otro accidente en la vida. Tenía que ser su legado. Tomó la decisión de revivir esas cartas, de dejarlas ser una brújula para sus acciones. Al anotar las lecciones aprendidas de su madre, no solo se sentía conectada a su historia, sino también empoderada por la posibilidad de hacer lo que ella no pudo, crear un cambio. Pasó horas redactando su propuesta para el programa de apoyo a mujeres en situaciones difíciles. Con cada frase, las palabras se ordenaban en un mensaje claro. Esto sería su primera acción concreta, un paso hacia la reivindicación. Sepultó en su mente la idea de ser considerada no suficiente, porque a partir de ahora se definiría por sus logros y no por lo que otros decían de ella. Mientras trabajaba en su propuesta, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Cómo presentar su historia sin vulnerarse demasiado? ¿Cómo podría ayudar a otras mujeres sin que su pasado la definiera? Esa batalla interna la empujó hacia un cuestionamiento más profundo. ¿Su verdad sería su fuerza o su debilidad en la audiencia? El día de la audiencia llegó, y en ella se sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Las luces de la sala de tribunal eran intensas, pero así también su resolución. Claudia entró con su hijo en brazos, un símbolo del futuro que estaba dispuesta a proteger con cada fibra de su ser. Sin embargo, al mirar a Alejandro en el estrado, sintió que una sombra pesaba sobre su corazón. Sabía que cada palabra que decía podría ser utilizada en su contra y, a medida que el abogado de Alejandro comenzaba sus interrogatorios, sintió que la tensión alcanzaba nuevos niveles. El momento culminante llegó. Justo cuando Claudia estaba a punto de enfrentarse a la pregunta que podía cambiar el rumbo de su vida, se escuchó un crujido en la sala. Un testigo inesperado apareció como un rayo en medio de una tormenta.
La naturaleza de su testimonio prometía traer una revelación impactante y posiblemente transformar el camino que Claudia había estado recorriendo. ¿Qué significará esto para Claudia? ¿Podría ser el cambio que tanto necesita? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras todos los ojos estaban fijos en el extraño que había entrado en escena. La sala del tribunal pareció contener la respiración en el instante en que el testigo, un amigo de la infancia de Claudia, dio un paso al frente. Sus ojos reflejaban una determinación que resonaba en el corazón de Claudia. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiar no solo el curso de la audiencia, sino también el rumbo de su vida y la de su hijo. Lo que tengo que compartir no es fácil de decir, pero es necesario, comenzó el testigo, su voz quebrada por la emoción. Los murmullos recorrieron la sala, y Claudia sintió que cada palabra lo acercaba a la verdad que tanto había anhelado expresar. En su interior luchaba contra el miedo a que en medio de esa revelación su historia se convirtiera en un espectáculo para los demás. Claudia siempre ha sido una madre excepcional. La vi luchar cada día, incluso cuando tenía que lidiar con Alejandro, continuó el amigo. La cada vez más evidente empatía en la sala reconfiguraba la perspectiva de los presentes, incluidas algunas miradas que antes parecían desconectadas de la realidad de la madre que ahí se presentaba. Claudia se sintió cada vez más fuerte. En ese momento comprendió que su vulnerabilidad, en lugar de ser una debilidad, podía utilizarse como un puente para la conexión. Giró su mirada a Alejandro, tratando de descifrar su reacción. Viéndolo incomodarse en su asiento, un sentimiento de satisfacción comenzó a llenar su ser. Era el giro que había estado esperando. Mientras el testigo continuaba, Claudia reflexionó sobre su propia evolución. En el transcurso de los últimos meses había pasado de ser una mujer abrumada por su situación a una persona cimentada en su verdad y sus decisiones. Había aprendido a ver el testimonio de su vida no solo como una cadena de sufrimientos, sino como una serie de experiencias que la habían llevado a formarse y a redefinirse. Las horas siguientes en la sala de tribunal se convirtieron en un espacio para el renacimiento. Claudia hizo un esfuerzo consciente de recordar las cartas de su madre, las enseñanzas que había absorbido como una esponja. No solo se trataba de obtener la custodia, era el reconocimiento de su valor intrínseco, el entendimiento de que su historia importaba más allá de cómo la viera Alejandro. La estrategia que había elaborado con su abogado comenzó a fluir naturalmente. Se sintió empoderada. Cada pregunta respondida, cada afirmación firme, era un ladrillo en la construcción de un futuro sólido. Abandonó lentamente el miedo de ser juzgada por su pasado y comenzó a permitir que la luz de sus logros fuera la antorcha que guiara su camino. Mientras la audiencia se desenrollaba, el tiempo parecía expandirse. Claudia se sintió en el centro de un torrente de emociones, pero esta vez estaba dispuesta a navegarlo sin ceder al pánico. En la mesa de los testigos, su amigo continuaba exponiendo la historia de Claudia, enfatizando los sacrificios y la dedicación que había demostrado ante las adversidades. Era el momento culminante que había aspirado a alcanzar. Las palabras resonaron en la sala, y cada testimonio ayudó a construir una narrativa que desafiaba no solo el testimonio de Alejandro, sino también la imagen que ella misma había tenido de sí misma durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que había pasado la vida esperando a ser validada por otros, pero la validación más poderosa era la que venía de su propia aceptación. Sin embargo, a medida que la audiencia se acercaba a su conclusión, la atmósfera cambió drásticamente. Un nuevo obstáculo había surgido. Una mujer del público se levantó y sus ojos estaban fijos en Claudia con una intensidad perturbadora. «Yo sé algo sobre su pasado que puede cambiarlo todo»,
dijo, y un escalofrío atravesó a Claudia. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Qué demonios significará eso?, pensó con inquietud. Se encontraba a un paso de la resolución de su lucha personal, pero el destino no estaba dispuesto a soltarla tan fácilmente. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Claudia sentía que cada mirada estaba fija en ella, y el aire pesado le presionaba el pecho. La mujer, cuyo rostro se dibujaba en sombras, mantenía la mirada desafiante y llena de una extraña certeza. Claudia intentó conectar con su lógica, pero no podía descifrar si esa revelación sería liberadora o devastadora. La montaña rusa emocional que experimentaba desde el inicio del proceso legal parecía llegar a un nuevo cúspide. ¿Qué sabe usted sobre mi pasado?, cuestionó Claudia, aunque en su interior temía la respuesta. Sus manos temblaban mientras el abogado de Alejandro se aferraba a su mesa, observando con una expresión que dejaba entrever que esperaba ansioso la explosión de información. La mujer respiró profundamente antes de hablar. Sé que tuviste un embarazo complicado, mucho antes de que naciera Alejandro, un secreto que decidiste ocultar, pero que afecta la forma en que los demás ven tu capacidad como madre. Las palabras fueron como dagas en el corazón de Claudia. Cada sílaba la transportó a un lugar de su vida que había decidido cerrar con llave. La sala resonaba con murmullos, y Claudia sintió que aquel espacio que antes parecía un refugio para su lucha personal se convertía abruptamente en un calabozo. Ese secreto, enterrado bajo capas de dolor y superación, ahora regresaba a reclamar su lugar. Mientras la mujer continuaba hablando, la mente de Claudia divagó entre recuerdos y emociones. Había evitado pensar en el difícil embarazo, en los días de hospital y en la incertidumbre que había marcado sus primeros helados meses de maternidad. En su replanteamiento de la vida, había encontrado fuerza en su vulnerabilidad, pero esa revelación parecía amenazar todo lo que había construido. Regresando a la realidad, Claudia se dio cuenta de que la percepción de su historia podía cambiar en un instante. La lucha interna que había llevado a lo largo de meses para demostrar su valía y amor por Alejandro podía desmoronarse ante la imagen de una madre imperfecta, filtrada a través de un episodio del que se había sentido avergonzada. El silencio se rompió por el murmullo de su abogado, que pedía a la mujer que ofreciera pruebas, que aclarara sus afirmaciones. Era un momento crucial, y Claudia sintió que cada latido de su corazón resonaba con la pulsación de sus decisiones pasadas. Hasta entonces había estado convencida de que su historia era de resiliencia, de superación. Ahora se veía obligada a enfrentar el potencial de ser vista como alguien que había escondido su verdad. En su interior, una estrategia brotaba. Claudia se dio cuenta de que no podía dejarse eclipsar por el temor. Necesitaba transformar la narrativa, no solo para proteger su custodia, sino para reclamar el control de su propia historia. Con cada segundo que pasaba, comprendía que el poder que había cultivado en los últimos meses no podía desvanecerse ante una antigua revelación. Si este secreto es lo que piensas que es, no me asustará, pensó con determinación renovada. Esta era su oportunidad para reafirmar su identidad. Con una voz que temblaba, pero estaba llena de convicción, Claudia se alzó. Tuve un embarazo complicado, y lo enfrenté con todas mis fuerzas. Eso no me define como madre. Lo que realmente importa es lo que he hecho desde entonces y el amor que he proporcionado a mi hijo. La mujer quedó momentáneamente paralizada, mientras la sala comenzaba a murmurar nuevamente. Claudia percibió un cambio. La empatía que había construido estaba reemergiendo en los rostros de quienes la rodeaban. La oportunidad para dar vuelta a la situación estaba al alcance de su mano, pero el camino seguía siendo incierto.
Con un nuevo impulso, Claudia estaba lista para preparar su contraofensiva, determinada a mostrar que era más que un secreto del pasado. Era una madre que había luchado con todo lo que tenía, pero ¿sería suficiente para ganar lo que más amaba? La incertidumbre se dibujaba en el horizonte, y el eco de su propia valentía resonaría en la próxima pregunta. Claudia sintió cómo la adrenalina fluía por su cuerpo. La pena y la ansiedad que alguna vez la ahogaban, ahora se habían convertido en una chispa que encendía su deseo de luchar. La sala del tribunal, en un momento de caos, parecía a su vez un escenario y un campo de batalla. Era el momento perfecto para reescribir su historia, y ella estaba lista. «Es hora de enfrentar lo que soy», se dijo a sí misma, mientras notaba la mirada de su abogado, quien le insinuaba que continuara. La mujer que había lanzado la bomba sobre su pasado se había detenido, y Claudia lo reconoció como una oportunidad. Si bien la revelación de su embarazo complicado había sido una herida ensombrecida, esta podría ser la clave para desmantelar el argumento en su contra. Con cada respiro profundo, se sintió más convencida. Claudia se enfrentó a los murmullos, fijándose en los ojos de los jurados. Había trabajado en su enfoque, en la manera de conectar con ellos, así que decidió utilizar aquel instante para abrirse de una manera que nunca había imaginado. Esa experiencia fue dolorosa, sí, pero me enseñó el valor de la perseverancia, explicó, su voz comenzando a resonar con poder. Cada tarea diaria, cada paso que he tomado desde entonces, han sido para construir un hogar lleno de amor para Alejandro. Esa es la realidad que los define a ambos. Notó un ligero asentimiento entre algunos de los jurados, como si, en su vulnerabilidad, pudiera emerger una resiliencia palpable. Mientras continuaba hablando, sus palabras fluían con la fuerza de todo lo que había experimentado. Detalló las largas noches sin dormir, la soledad de las visitas al médico y la mirada de terror que había sentido ante la incertidumbre de la salud de su hijo. Compartir esos momentos la ayudó a ver el poder que había derivado de su sufrimiento. Claudia no era simplemente una madre imperfecta, era la arquitecta de su vida, una madre que había transformado sus experiencias dolorosas en amor y dedicación. A medida que terminaba su relato, notó a la mujer que había hecho aquella revelación sentada al fondo. Ahí había un eco de vulnerabilidad también, pues ambas eran, en el fondo, víctimas de la vida. En ese instante, hacia el final de su discurso, Claudia admiró la humanidad que resonaba entre ellas, aunque fuesen adversarias en la superficie. Esa revelación la llenó de una extraña fuerza. Sus palabras no solo se dirigían al jurado, sino a su propia autoestima, a la reconstrucción de su propia imagen. ¿Acaso no es esa la esencia de la maternidad?, preguntó, sintiendo que la energía en la sala empezaba a cambiar. Aprendemos a amarnos incluso después de haber caído. Me enfrento a mi pasado, y lo que he hecho con ello es lo que realmente se debe juzgar. El ambiente en la sala se tornó palpable, como si cada persona contuviera la respiración. Claudia supo que tenía al jurado escuchándola, viéndola. La pregunta sobre si sus experiencias la harían menos digna frente a los ojos de la ley, en realidad había abierto la puerta para que mostrara su verdadera fuerza. Pero mientras los murmullos se disipaban, una nueva certeza se apoderó de ella. La lucha aún no había terminado. Había un camino lleno de obstáculos por delante. Su convicción iba en aumento. Pero Claudia sabía que todavía quedaban por resolver muchas cosas. Al instante, su abogado pidió la palabra y la atención de la sala se centró en él. Claudia sintió el estómago encogerse, porque sobre la mesa había un nuevo desafío, una nueva pregunta, un nuevo secreto que debía enfrentarse. La sala, que estaba llena de la empatía que había cultivado, rápidamente se estaba tensando de nuevo. Con determinación renovada,
Claudia se preparó para enfrentar lo que vendría. Esto no se acabará aquí, pensó, mientras su mente giraba anticipando la próxima jugada que definiría su futuro como madre. Se acercaba un nuevo revelador momento, y la duda se transformaba en el deseo de descubrir hasta dónde podría llegar en esta lucha. Ante el jurado, la tensión era casi palpable. Claudia observó cómo su abogado sostenía con firmeza un documento que evidentemente contenía información crucial. Mientras su corazón latía con fuerza, recordó el camino que había recorrido para llegar a este punto. No solo luchaba por su relación con Alejandro, estaba en juego su propia existencia. Claudia Romero, ¿verdad? El juez rompió el silencio, llamando su atención. Claudia asintió, preparada para cualquier pregunta. Su situación era delicada, y aunque había despertado sentimientos de coraje en su interior, la incertidumbre la rondaba como un espectro. ¿Está preparada para escuchar lo que su abogado tiene que presentar?, inquirió el juez con un tono neutro que la instó a mantenerse firme. Claudia respiró hondo, recordando cada paso que había tomado, cada lágrima que había derramado. El proceso de sanación que había comenzado con la aceptación de su pasado la fortalecía ahora. Su abogado Daniel se acercó al estrado. «Señoría», comenzó, «mi cliente ha enfrentado una serie de adversidades, pero lo que ha hecho con esas experiencias es lo que realmente define su carácter. ¿Puede considerar esto en lugar de juzgarla únicamente por los errores de su pasado?» Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había capitulado al dolor y la vergüenza por años. Era el momento de demostrar que había transformado ese sufrimiento en algo significativo. Era hora de que el jurado comprendiera no solo su historia, sino la respuesta que había tomado. Lo que ocurrió durante el nacimiento de Alejandro fue sin duda un momento traumático, pero ese dolor también me enseñó resiliencia, afirmó, sintiendo el poder de sus relámpagos emocionales. Cada palabra era una chispa en medio de la tormenta que había enfrentado. Esa experiencia me hizo comprender cuán fuerte puedo ser y me empujó a luchar por un futuro mejor para él y para mí misma. Daniel, en su papel de abogado defensor, continuó exponiendo documentos que revelaban los sacrificios que Claudia había hecho. Información médica, informes de trabajo, testimonios de personas cercanas. Todo esto ilustra no solo su dedicación como madre, sino también su transformación personal, porque al final lo que estamos viendo aquí no es solo a una mujer en conflicto, sino a una guerrera. Con cada frase, la confianza de Claudia crecía. Se proyectaba no solo como una madre que había enfrentado adversidades, sino como un individuo con la capacidad de cambiar su destino. Las balas de críticas que antes la mantenían recluida se transformaban ahora en pasajes de superación. La sala se sintió cada vez más como un lugar de transformación, y no solo de juicio. En un momento de sorpresa, el abogado de la parte contraria se anticipó, interrumpiendo el flujo de su razonamiento. Sin embargo, ¿cómo puede esta mujer ser considerada apta para la crianza de un niño cuando su pasado está tan marcado por decisiones cuestionables? La pregunta hirió a Claudia, pero no la rompió. Decidió que era hora de confrontar ese ataque. «Entiendo su inquietud», respondió Claudia, su voz resonando con firmeza. «Pero es precisamente el dolor del pasado lo que me ha forjado. No soy la misma mujer que cometió esos errores, y el amor que siento por mi hijo es el motor que me impulsa a ser mejor cada día». El fervor en su interior era contagioso, y notó cómo algunos jurados cambiaban sus miradas, enfocándose en ella. Con cada respuesta, cada defensa de su ser, estaba plantando las semillas de un nuevo futuro, no solo para ella, sino también para Alejandro. Sin embargo, escasas horas antes de cerrar la sesión, Daniel ofreció una pieza clave que podría cambiarlo todo.
una carta de un antiguo amigo que testificaba sobre su evolución y su papel como madre. Claudia sintió un vuelco en el estómago. La posibilidad de ver su pasado convertido en luz era aterradora, pero sabía que el tiempo se acababa. «Señor juez», pidió su abogado, consciente del silencio que se había establecido en la sala, «antes de que avance hacia el cierre, tengo un último testimonio que podría ser decisivo». La sala se tornó densa, la atención era absoluta. Claudia sintió que el tiempo se detenía. Era su instante, y aunque el miedo podía paralizarla, la urgencia por su hijo la empujaba hacia adelante. Un nuevo desafío se acercaba, una verdad que debía enfrentar. ¿Era esta su oportunidad de iniciar una nueva vida? La revelación se avecinaba, y con ella la promesa de un cambio radical en su existencia. La tensión en la sala alcanzó su punto cúlmine cuando Daniel comenzó a leer la carta. Claudia contuvo la respiración, cada sílaba resonando en su mente como un eco de esperanza y terror. Las palabras de su antiguo amigo, un testigo de su transformación, podían ser la clave para demostrar al jurado que no era la mujer que una vez fue, sino un ser renovado y comprometido. El abogado leyó con claridad. Claudia ha sido una madre presente, a pesar de las dificultades que enfrentó en su vida. Desde el momento en que nació Alejandro, su amor por él ha sido inquebrantable. Su progreso personal ha sido evidente y es un claro ejemplo de resiliencia. Con cada oración, Claudia sentía que sus cimientos se fortalecían, se reafirmaban en su búsqueda de un futuro más brillante. Lo que antes le había parecido un monstruo, su pasado, comenzaba a transformarse en un aliado. Esa revelación interna era crucial. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por su hijo, sino también por su propia redención. Había invertido horas en terapias, en reflexionar sobre su vida, en buscar y reencontrar la Claudia que había estado aletargada. Ahora estaba lista para mostrarse ante el jurado con la firmeza de quien ha trabajado arduamente por su recuperación. Mientras el abogado avanzaba en la lectura, sintió la mirada atenta de los jurados. Una mezcla de compasión y desconcierto iluminaba sus rostros, como si empezaran a entender la complejidad de su historia. Claudia apretó las manos, invocando la paciencia que había cultivado a lo largo de los años. Quería gritar, quería que supieran que no había sido un camino fácil, pero cada paso había valido la pena. La transformación solo la había hecho más sincera, más fuerte. Daniel cerró la carta y, tras una pausa, se dirigió al jurado. Lo que están viendo es el resultado de un viaje que podría haberse perdido en la oscuridad o convertirse en un faro de esperanza para su hijo. Por eso les pido que miren más allá de sus errores pasados y consideren las posibilidades que Claudia ha creado para ella y para Alejandro. Claudia sintió que una corriente de energía pasaba a través de ella. Esta no era solo una defensa legal, era un testimonio de vida, un testimonio de lucha, de amor y de la profunda transformación que había logrado. Sin embargo, en el fondo de su ser había una inquietud. Si bien el relato de su evolución resonaba en la sala, aún quedaban elementos en su historia que necesitaba enfrentar. Las sombras de sus sombras pasadas aún podían proyectarse en el presente. ¿Serían suficientes las palabras de su amigo y su propia tenacidad para convencer a los jurados? ¿Podría realmente demostrar que su renacer era genuino, que la Claudia del presente era digna de confianza y amor? Consciente de que le esperaba una batalla, no solo en el estrado, sino también dentro de ella, se comprometió a hacer lo que fuera necesario. Había llegado a un punto donde sus propias limitaciones podrían convertirse en un impulso determinante. Era el momento de tomar las riendas de su historia, de ser la arquitecta de su futuro. Todo lo que necesita hacer es avanzar con valentía, se recordó a sí misma mientras escuchaba el murmullo de la sala que la rodeaba. Huellas de su historia la acompañaban,
pero ya no eran un peso, sino las huellas de su camino hacia la transformación. El juez pidió un breve receso antes de que se diera la sentencia del jurado, y Claudia sintió una ola de duda. Cada segundo de espera la empujaba al abismo del temor y la posibilidad. En ese instante supo que tenía que hacer algo adicional, algo que cerrara el ciclo de su transformación. Había una verdad que debía revelar, una acción que podría reconfigurar su destino. Mientras se levantaba, su mente giraba en torno a la idea de un gesto valiente, un acto que sellaría su compromiso con el cambio. Debía invocar un recuerdo que había mantenido oculto, un episodio que representaba el renacer que había experimentado. La respuesta que buscaba estaba al alcance, y la decisión que la llevaba hacia adelante era más urgente que nunca. ¿Sería este su último paso hacia la libertad verdaderamente transformadora? Claudia se puso de pie, con el corazón latiendo desbocado, mientras la sala caía en un silencio expectante. Su mente se iba inundando de imágenes de un momento que había decidido omitir, algo que jamás había considerado necesario compartir. Pero el peso de la verdad la llamaba, pulsando en su interior como un faro encendido en la oscuridad. Ese día, en el hospital, había sentido que el mundo se detenía. La llegada de Alejandro había sido trágicamente hermosa, un torrente de emociones que desbordó su vida como un río descontrolado. Las luces brillantes, los gritos, el dolor y finalmente el llanto de su hijo. En ese instante su mundo se había reorganizado. Mientras sostendría en sus brazos a su recién nacido, comprendió que su vida, a pesar de sus errores, tenía un propósito renovado. Era el momento en que comenzó su lucha, no solo por su hijo, sino por ella misma. Se acercó al estrado, sintiendo cada mirada en su piel, como si éstas fuesen manos que la empujaban hacia adelante. Había llegado el momento de hablar, de usar su historia como un catalizador de cambio. El día que di a luz a Alejandro, comenzó, su voz firme, no solo nació un niño, también nací yo. En ese instante entendí que tenía una responsabilidad mayor que mis propios fracasos. Las palabras fluyeron como un torrente. Claudia relató cómo el proceso del parto había sido una metáfora de su transformación. Lo que había comenzado como dolor y confusión culminó en un acto de amor que le mostró que la vida también podía ser hermosa. Había tenido miedo de perderlo. En cada contracción, en cada grito ahogado, había encontrado la fortaleza que necesitaba para enfrentar su propia fragilidad. El jurado, al escucharla, pareció sintonizar con la verdad de su experiencia. Claudia notó cómo algunos miembros se inclinaban hacia adelante, como si su relato les despertara memorias propias, resonando en sus corazones. Era un momento de conexión auténtica, y en ese instante se sintió más viva que nunca. No solo era un relato de un pasado turbulento, sino también un testimonio de superación resiliente. A medida que compartía su historia, su voz se hizo un eco de todas las acciones que había emprendido para cambiar su vida. No me disculpo por mis errores, dijo con convicción, pero me enorgullezco de lo que he aprendido. He luchado para convertirme en la madre que Alejandro merece y en la mujer que quiero ser. Pero a medida que sus palabras se derramaban, una sombra de duda la envolvía. Mientras compartía sus luchas, se preguntaba si podría realmente despojarse de las capas de vergüenza y miedo que aún la asediaban. Era suficiente. Sabía que aún había obstáculos que debía enfrentar, pero también entendía que cada paso que había tomado la conducía a un futuro que estaba reclamando con fuerza. Su confesión, monumental en su autenticidad, tenía el potencial de cambiar la percepción del jurado. Podía ver en sus rostros que estaban reconsiderando su opinión sobre ella, pero en su interior existía una configuración diferente. Mientras contemplaba la posibilidad de la aceptación, una chispa de desafío llegó a su mente.
tenía que ser todavía más valiente. Reuniendo su coraje, Claudia planteó la pregunta que la asaltaba desde hacía tiempo. ¿Qué puedo hacer para demostrar que esta transformación es real? No solo era un desafío a sí misma, sino también un llamado a quienes la estaban escuchando. Quería que supieran que su evolución no terminaba con sus palabras. Estaba dispuesta a luchar por su transformación incluso ante la adversidad. Al terminar su discurso, respiró profundamente, sintiendo que había dado más de sí. Sin embargo, en el fondo, sabía que todavía quedaba un camino por recorrer. La senda hacia su verdadera liberación estaba llena de decisiones desafiantes, y se encontraba en un punto crucial donde el miedo y la fe debían bailar de la mano. La sala quedó en silencio, y los murmullos comenzaron a rodear el ambiente. En este precipicio de incertidumbre, Claudia se dio cuenta de que había una última verdad por descubrir dentro de ella. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cambiar su historia y convertirse en la madre que su hijo necesitaba de verdad? El momento de la verdad se acercaba. Su búsqueda de libertad transformadora estaba a punto de alcanzar un nuevo giro. Claudia salió de la sala del tribunal sintiendo una combinación de cansancio y determinación. Había compartido su historia con una sinceridad que la había liberado de años de culpa y dudas. Esa conexión auténtica había despertado en ella una luz interna que la impulsó a desafiar las expectativas que la rodeaban. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones mientras esperaba la decisión del jurado. Quimeras de espera, reflexión y el eco de su propio testimonio se mezclaban en su mente. Había dado un paso monumental hacia la reivindicación de su identidad, no solo como madre, sino como mujer. En ese viaje hacia la sanación, había comenzado a reconocer su propio valor y a transformar su narrativa de víctima en la de una luchadora. Cuando finalmente recibió la noticia, la realidad quedó suspendida en el aire. El jurado decidió a su favor. La custodia de su hijo fue otorgada a ella. El júbilo se desbordó, pero más allá de la alegría, era la sensación de haber conquistado sus propios demonios lo que realmente la marcaba. Había aprendido a enfrentar su pasado, y el reconocimiento de su valentía le otorgó la confianza que siempre había anhelado. Con el tiempo, Claudia se embarcó en un nuevo capítulo de su vida. Inspirada por su propia experiencia, lanzó su programa de apoyo a mujeres en crisis, un espacio donde la vulnerabilidad se convertía en poder. Cada sesión se llenaba de historias, de risas y muchas veces de lágrimas, pero sobre todo de empoderamiento. Las mujeres que llegaban en busca de apoyo encontraban en ella no solo una profesional, sino una compañera en el camino hacia la transformación. La transformación personal de Claudia no solo la llevó a reenfocar su carrera, sino que redefinió su relación con sus hijos. Cada día, sin importar cuán agotadora fuera la batalla, se aseguraba de ser un faro de luz para ellos. A través de sus palabras y acciones, les enseñó la importancia de levantarse, de aprender de los errores y de construir un futuro donde el amor y la resiliencia fueran el cimiento. El diálogo que había mantenido con su madre a través de las cartas la acompañaba. Con cada elección, Claudia honraba la lucha de aquella mujer que había supervisado su vida desde lejos y cuya historia ahora se entrelazaba con la suya. Se convirtió en una red de apoyo no solo para mujeres en situaciones comprometedoras, sino también para madres que debían encontrar su voz en un mundo que a menudo las silenciaba. Claudia miraba hacia atrás y reflexionaba sobre dónde había estado y cómo había llegado hasta aquí. En momentos de duda, se repetía, «No eres suficiente», como un mantra que ahora lo enfrentaba con su verdad. «Soy suficiente, soy valiente, soy una madre».
El cambio no fue solo un evento, fue un proceso de reescritura y de renacimiento constante. Finalmente, Claudia se convirtió en un modelo, no solo para su familia, sino también para la comunidad de mujeres que inspiraba a diario. Había conquistado sus temores, sus inseguridades, y estaba aquí para presentar un legado de fortaleza a sus hijos. La batalla había sido dura, pero las cicatrices llevaban consigo la historia de un crecimiento inquebrantable. Todo eso la hacía aún más capaz. Mientras se disponía a dar su último taller del año, se sintió segura, plena y lista para seguir adelante. Había transformado el dolor en poder, y el futuro que había comenzado a construir a partir de su lucha estaba repleto de promesas. Lo que antes era un lastre, ahora se erguía como un trampolín hacia un futuro brillante lleno de aceptación, amor y posibilidad. Claudia cerró la puerta detrás de sí, sintiéndose más fuerte que nunca. En su corazón sabía que había encontrado su propósito, ser la voz que muchos necesitaban escuchar. Ese hecho era la verdadera victoria, y su nueva vida comenzaba ahora en cada historia que ayudaba a contar. ¿Tú también quieres ser parte de este viaje de transformación? Suscríbete ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para compartir esta historia con quienes necesitan escucharla. Deja un me gusta ahora para apoyar la difusión de estas narrativas importantes. Comenta tus reacciones y teorías sobre la evolución de Claudia. Tu voz importa. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan inspiración. Juntos podemos crear un espacio para la superación personal.